modos ventilatorios convencionales. Entonces, pues bueno, vamos a darle comienzo. Como objetivos, o más bien como un temario que vamos a llevar en la charla del día de hoy, vamos a hablar de taxonomía, vamos a hablar de la ecuación del movimiento y también, pues, el tema el cual nos reúne, que son los modos ventilatorios principales. Entonces, primero, hablemos lo que es una respiración. Una respiración la podemos desglosar como un flujo positivo y un flujo que va a ser negativo. Ese flujo positivo se va a relacionar con la inspiración y el flujo negativo se va a relacionar con la expiración. También de aquí podemos sacar el tiempo inspiratorio, que vendría siendo ese tiempo que tenemos de flujo positivo a flujo negativo, y un tiempo expiratorio, que es el flujo negativo a flujo positivo. Si sumamos estos dos tiempos, vamos a terminar con el tiempo total del ciclo. Ahora, traigo la cuestión del movimiento porque va a ser pues el caballito de batalla o va a ser un referente importante durante toda la realización de esta charla. Y es entonces que en la ecuación del movimiento nos está diciendo que en un momento dado tenemos una presión en nuestra vía aérea que va a corresponder a una elastancia, a un volumen, a una resistencia y a un flujo. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque en los diferentes modos ventilatorios es con estas variables con las cuales nosotros vamos a estar jugando. Y aquí van a salir unos conceptos también que van a ser una variable reactiva, una variable dependiente, que lo vamos a mirar más adelante. Hablemos ahora de la anatomía de una respiración y para eso tenemos que hablar entonces de las variables de fase. Tenemos cuatro partes de esta respiración. Un disparo trigger, que es lo que me hace iniciar la respiración, que puede estar por tiempo, presión, flujo o ya una señal bioeléctrica como tal de nuestro paciente. Un target, que es ese valor máximo que nosotros vamos a preestablecer y es lo máximo que tenemos que alcanzar en nuestra respiración, que puede ser presión, flujo, volumen. Un ciclado, que es lo que me va a pasar o hacer pasar de inspiración a una expiración, y lo podemos determinar por tiempo, volumen o flujo, y una base, que va a ser esa presión mantenida en la vía aérea durante la expiración, que puede ser con PIP o con CPAP. Ahora, ¿cómo tenemos nosotros para definir un modo ventilatorio? Vamos a decir que un modo ventilatorio va a ser esa forma en que mi paciente y el ventilador interactúan. Van a tener tres variables. Entonces, tenemos una variable que es la variable de control, la secuencia de respiración y el esquema de control. En las siguientes diapositivas lo que vamos a hacer es desglosar cada una de estas para finalmente empezar a hablar de los diferentes modos ventilatorios. Entonces, primera parte, determinemos cuál va a ser la variable de control. Mirando, vamos a mirar las características del ventilador y lo primero que nos tenemos que preguntar es si la inspiración de mi paciente va a empezar con un volumen corriente y un flujo preestablecido. Si la respuesta a esa pregunta que yo me estoy haciendo es sí, nuestra variable de control es el volumen, o sea que nos estamos parando al lado derecho de la ecuación del movimiento, donde estamos controlando nosotros como operadores el volumen y el flujo. No vamos a tener un control directo sobre la presión. Y esto es importante tenerlo en cuenta más adelante. Si la respuesta a la pregunta que nos hicimos de que si empezábamos con un flujo y una presión preestablecidas es que no, nos podemos preguntar entonces si el paciente o la respiración de nuestro paciente empieza con una presión preestablecida o predeterminada. Si la respuesta a esa pregunta es sí, entonces nos estamos parando al lado izquierdo de la ecuación del movimiento. Estamos haciendo un control sobre la presión, haciendo que las variables que no controlemos son volumen y flujo. Ya con eso, de aquí prácticamente lo que nace es un concepto que son unas variables independientes y unas variables dependientes. Cuando nuestra variable de control es el volumen, las variables independientes son el volumen y flujo. Las variables dependientes pasarían a ser, o reactivas, vendría siendo la presión. Ahora, si estamos con con un modo controlado por presión, lo que estamos haciendo control directo es sobre esta parte de la ecuación, siendo esta nuestra variable independiente y pues siendo las variables dependientes o reactivas el volumen y el flujo. Entonces, esa es la importancia como de tener en cuenta. Ahora, la secuencia de ventilación. ¿Cómo estamos entregando nosotros esas respiraciones con nuestros pacientes? Tenemos tres modos. Una ventilación mandatoria continua, donde todas las respiraciones que vamos a tener son programadas por la máquina, las estamos dando nosotros. Una ventilación mandatoria intermitente, donde permitimos que la respiración espontánea ocurra,
pero también hay respiraciones que son dadas por la máquina, por el ventilador, o una ventilación espontánea continua, donde todas las respiraciones van a ser dadas por el paciente, por el esfuerzo como tal del paciente. Esto es simplemente más de lo que les venía diciendo. La parte de arriba, una ventilación mandatoria continua. Aquí tenemos ventilaciones mandatorias con unas espontáneas, haciendo alusión al nuevo ventilatorio intermitente. Y esa es la espontánea, donde tenemos que todas las respiraciones son dadas por nuestro paciente. Si queremos hilar de pronto más fino, podemos mirar también que en el modo ventilatorio mandatorio continuo tenemos lo que es esta ventana de gatillado o trigger window, que es simplemente un tiempo expiratorio menos un periodo refractario. Y en los modos ventilatorios intermitentes mandatorios, lo que vamos a tener es una ventana de sincronización que se va a encontrar al periodo final de la expiración o de la inspiración. Y esto lo vamos a mirar más adelante y pues como las bondades que esto puede llegar a tener en nuestros pacientes. Este es un flujograma que no es igual al anterior. Este es para definir de qué secuencia de respiración estamos con nuestro paciente. Vamos a identificar es lo que pasa durante una respiración y vamos a mirar si nuestro paciente puede hacer un gatillado de esa inspiración y si la respuesta es que eso es no y vemos que la respiración espontánea no es posible tampoco en este modo que estemos configurados, entonces vamos a decir que nuestro paciente está en un modo, una secuencia de respiración que es una ventilación mandatoria continua, o sea, todas las respiraciones que tenemos son dadas por el ventilador. Si por el contrario, a la primera pregunta de que si el paciente puede gatillar esa respiración, respondemos que sí, pero la respuesta es que no puede ciclarlo, perdón, que sí, que también la respiración espontánea es posible y que también, asimismo, el gatillado de la máquina es posible, vamos a terminar diciendo que estamos entre un modo mandatorio que es intermitente mandatorio. Ese es el modo ventilatorio. Y si definitivamente la máquina no puede gatillar, no puede ciclar, pues entonces vamos a decir que estamos ante una secuencia que es espontánea continua de lo que llevamos hasta ahora. Entonces, les he hablado de dos variables de lo que sería un modo ventilatorio. Entonces, tenemos una variable de control y una secuencia de respiración. Si recordamos, les hablé de dos variables de controles y tres formas de secuencia de respiración. Si hacemos una tabla de 3 por 2, vamos a tener 6 patrones ventilatorios. Sin embargo, hay uno que no puede ser posible, que es el de la eh, ventilación espontánea continua, donde no podemos tener un modo controlado por volumen, debido a que esto implicaría que el flujo es fijo, lo cual impide que sea una respiración espontánea. Pero sí podemos tener en respiraciones mandatorias continuas un modo controlado por volumen, un modo controlado por presión. También podemos tener en modos intermitentes mandatorios volumen controlados por volumen y controlado por presión. Y en el espontáneo sí podemos tener que nuestra variable de control sea la presión. Ya hablamos entonces de la variable de control, hablamos también de la secuencia de respiración y ahora nos faltaría el esquema de control para determinar lo que es el modo ventilatorio. Entonces, el esquema de control es las entradas que me da el paciente y las salidas que me da el ventilador para lograr un modo ventilatorio específico. En cada esquema de control vamos a tener nosotros unos objetivos que van a ser esas metas del esquema de control. Es importante tener en cuenta que esas metas pueden ser tanto como intrarrespiratorias o interrespiratorias. Ahora miremos entonces cuáles pueden ser esas metas intrarrespiratorias. Un flujo inspiratorio pico es una meta intrarrespiratoria, un volumen corriente, una presión inspiratoria, un tiempo de ascenso. Es lo que ocurre dentro de la respiración. Pero si miramos entonces en las variables, en las metas interrespiratorias, vamos a tener entonces cosas como el volumen corriente promedio, la ventilación minuto y el trabajo respiratorio. Tenemos aquí entonces los diferentes esquemas de control. Tenemos de arriba a abajo. Arriba es el menor autonomía del ventilador y abajo es el que tiene más autonomía del ventilador. Entonces el set point es donde nosotros como tal hacemos un control total manual de todas las variables. En el dual lo que nos permite es que durante una misma respiración podemos cambiar de un modo controlado por presión a un modo controlado por volumen
En el video variable trata de imitar esa fisiología que nosotros tenemos en una respiración espontánea, donde las presiones pico, los volúmenes corrientes van cambiando y pues para tratar de simular una respiración normal, ya pues en el servo, donde la salida del ventilador sigue automáticamente una entrada variable, como por ejemplo una constante entre la presión y el esfuerzo inspiratorio que me hace mi paciente. El adaptativo es el que ajusta automáticamente un objetivo intrarrespiratorio, como les estaba hablando, para lograr un objetivo interrespiratorio. El óptimo se ajusta automáticamente para minimizar o maximizar una característica global, como por ejemplo el trabajo respiratorio. Y el inteligente ya, o el inter, creo, ya funciona con objetivos mediante inteligencia artificial. Entonces, ya hablamos de lo que es el modo ventilatorio, la importancia que tiene, lo que lo conforma, y eso nos permite a nosotros pues pararnos ante un modo ventilatorio en el cual no estemos completamente relacionados o acostumbrados, pero si logramos desglosarlos, podemos saber, de esta manera, podemos lograr saber qué es lo que está haciendo, porque es como tratar nosotros de manejar un medicamento y simplemente aprendernos el nombre comercial. El hecho de que nosotros manejamos el modo en el cual estamos y logremos desglosarlo nos permite hablar un idioma mucho más universal, digámoslo de esta forma. Bueno, ya entrando en materia, habiendo definido lo que es un modo ventilatorio y lo que lo compone, podemos hablar entonces ahora sí de los modos ventilatorios convencionales. Entonces vamos a empezar a hablar de la ventilación controlada por volumen. Entonces, aquí nuevamente les traigo esta imagen, pero le voy a hacer un poquito de zoom para decirle que nuestra variable de control aquí es el volumen. Entonces, lo que tenemos aquí es que estamos manejando esa derecha de la ecuación del movimiento. Nuestro volumen y nuestro flujo son nuestras variables independientes, son las que nosotros tenemos que manejar y las variables reactivas van a ser la presión, lo cual es importante, como les voy a nombrar más adelante. Entonces, como son estas variables que nosotros como operadores debemos establecer, tenemos que establecer, por ejemplo, un volumen minuto que lo podemos calcular siendo 4 por el área de superficie corporal en hombres o 3,5 en mujeres. Esta variable también puede ser aumentada dependiendo de las características metabólicas del paciente. Y si no, también podemos calcular el volumen corriente, que como sabemos mínimo lo podemos poner en 4 cc kilo o también lo podemos poner en 8 cc kilo. Digamos que calculamos estas dos variables, con estas dos variables yo puedo calcular mi frecuencia respiratoria, haciendo lo que un volumen minuto, ventilación minuto, perdón, sobre el volumen corriente, me puede dar mi frecuencia respiratoria que va a oscilar entre 12 a 18 respiraciones por minuto. ¿Qué es lo que nosotros como operadores podemos controlar en nuestros pacientes en un modo controlado por volumen? Podemos controlar FIO2, podemos controlar el volumen corriente, como les acabo de decir, podemos también manejar el tiempo inspiratorio, la frecuencia respiratoria, la presión E positiva al final de la expiración y también podemos hacer un control sobre el flujo, la forma en que nosotros entregamos ese flujo a nuestro paciente. Entonces tenemos diferentes formas de nosotros entregar el flujo. Tenemos un flujo rectangular, que es un flujo constante, que es una opción aceptable, que es sencilla y que en general es la que proporciona un menor tiempo inspiratorio en comparación con otros patrones. Em, También tenemos una forma sinusoidal, tenemos una rampa ascendente, el cual ya no se utiliza también mucho, y también tenemos una rampa descendente. Este es uno que se relaciona con unas características de pronto más fisiológicas porque estamos entregando un flujo mucho mayor al inicio de la respiración, lo cual puede coincidir con esa hambre de flujo que puede tener nuestro paciente en una etapa de estabilización. Pero entonces viene como la duda de en este modo ventilatorio, ¿qué es lo que qué es lo mejor o qué es lo que se puede dar en esos pacientes que sea más beneficioso? Pues encontré ese artículo, simplemente lo que termina comparando es el trabajo resistivo, dependiendo de los diferentes modos en que entregamos el flujo según un volumen corriente predeterminado. Y es que a volúmenes corrientes de 0,5 o a 1 litros, el menor trabajo resistivo se presentó en el modo constante o cuadrado, pero si ya estamos en un modo que sea, o un volumen corriente que sea mayor de 2 litros, por ejemplo, el sinusoidal es el que presenta un menor trabajo resistivo. Entonces son como cosas o variables interesantes pues que traigo aquí a colación que nos pueden hacer pensar como tal vez qué es lo que puede hacer más beneficioso para nuestros pacientes. Estas gráficas simplemente lo que corrobora es lo que venía diciendo, pacientes normales versus pacientes con EPOC, y el comportamiento es muy similar. Aquí un poco más de lo que les venía hablando, el tiempo y la frecuencia.
La relación inspiración-expiración. Normalmente nuestro tiempo inspiratorio y nuestro tiempo expiratorio nos puede dar una relación de 1. Sin embargo, eso no es así. Y constante procuramos de que el tiempo expiratorio sea 3 a 5 constantes de tiempo. El tiempo expiratorio queda 3 a 5 constantes de tiempo. Pero sin embargo, podemos tener ocasiones en las que esa relación la podemos tener incluso invertida. Dinámica, el volumen y flujo. Me parece interesante traerlo también a colación. El volumen corriente va a ser proporcional al flujo y al tiempo expiratorio. Por lo tanto, si aumentamos el tiempo expiratorio, vamos a aumentar el volumen corriente. El tiempo expiratorio es directamente proporcional al volumen corriente e inverso al flujo. Bueno, no más. ¿Qué es lo bueno de esto? Pues que tenemos un control directo sobre la parte de control del volumen, la garantía que le estamos brindando. Sin embargo, podemos haber unas disincronías por flujo dependiendo del flujo que estemos entregando o también un riesgo de sobredistensión. Recordemos que en estos pacientes no estamos ejerciendo un control directo sobre la presión y esa es una variable que va a ser reactiva y por lo tanto deberíamos entonces ser juiciosos y poner alarmas de presión máxima, alarmas de presión mínima o también alarmas de frecuencia respiratoria, pues dependiendo de la variable, de la forma de entrega de respiración que estemos dando a nuestros pacientes. La forma en que yo lo traigo o que lo recuerdo es que las alarmas o si deberíamos yo ponerlas o ajustarlas con base a esas variables con las cuales son reactivas, son las variables que yo no estoy ejerciendo un control directo. Continuando, entonces, con la ventilación controlada por presión, vamos a tener que en la ventilación controlada por presión vamos a estar al lado izquierdo de la ecuación del movimiento, es la parte que estamos controlando y por lo tanto yo soy el encargado como operador de establecer un gradiente. Esas son las partes o las variables que nosotros podemos controlar en estos pacientes. Entonces tenemos una FIO2, una presión inspiratoria, también podemos controlar el tiempo inspiratorio, la frecuencia respiratoria, la presión positiva al final de la expiración o rampa también. Ya lo vamos a hablar más adelante, qué es lo que es. Debemos establecer entonces en nuestra responsabilidad establecer un gradiente de presión porque como bien sabemos para que haya un flujo debe establecerse un gradiente de presión, pero la pregunta entonces es cómo lo vamos a hacer. Vamos entonces, si venimos, vamos a configurar los parámetros básicos en nuestro paciente, una frecuencia respiratoria, un tiempo inspiratorio, la relación de inspiración y expiración, y vamos a definir ese objetivo. Vamos a estar controlando la presión, o sea, estamos al lado derecho de la ecuación del movimiento, y el volumen va a ser esa variable reactiva, entonces va a ser el resultado de cómo estamos controlando esa presión, sin teniendo en cuenta de que ese gradiente de presión va a ser la presión inspiratoria pico menos la presión positiva al final de la expiración, incluyendo el autopico. Ahora, entonces, vamos a elegir la presión inicial. ¿De qué forma? Si venimos de un modo controlado por volumen, podemos utilizar la meseta previa en estos pacientes. En caso de que no tengamos una meseta previa, podemos entonces utilizar la presión inspiratoria previa menos 5 centímetros de agua. Y si no tenemos un volumen previo, entonces podemos utilizar 10 a 15 centímetros de agua de presión inspiratoria. Dentro de la configuración, nuevamente, pues lo que les venía diciendo, ojo con las alarmas, tenemos que programar alarmas. En algunos pacientes, digamos, puede ser que la presión pueda terminar siendo superior a la programada, digamos, si presentan, ejemplo, tos, tenemos también que establecer una alarma de volumen corriente bajo, porque pues recordemos que es la variable que no estamos controlando directamente, así que sería ideal que tengamos una alarma de volumen corriente bajo. Dentro de la configuración, les dije que íbamos a hablar de rampa también. Y rampa, entonces vamos a definirlo como ese tiempo que transcurre desde el inicio de esa inspiración hasta que llegamos como tal a la presión inspiratoria prefijada. Normalmente en la etapa inicial tenemos que programarlo entre 50 y 150 milisegundos, esto siendo congruente a que vamos a tener que un paciente en la etapa inicial va a tener un hambre de flujo mayor. Entonces sería ideal que lográramos establecer ese máximo gradiente de presión con nuestros pacientes, ese máximo gradiente, ¿sí? Para administrar un flujo alto al principio, pero en la etapa de estabilización podemos prolongar esa rampa hasta 200 a 400 milisegundos. Normalmente los paneles de equipos portátiles tienen valores numéricos arbitrarios en lugar de estos milisegundos que les estoy nombrando para programar esta variable y normalmente suele variar entre 5 a 9 niveles, es lo que varía.
La configuración de la relación inspiración, entonces, se expresa considerando que el tiempo inspiratorio, como les venía diciendo, es igual a 1. Entonces, por ejemplo, si el tiempo inspiratorio es 2, si el tiempo inspiratorio es 4, entonces la relación estaría 2 a 4. Y pues con esto podemos jugar siempre teniendo en cuenta de que si estoy prolongando el tiempo inspiratorio en mi paciente, lo estoy haciendo a expensas de disminuir ese tiempo inspiratorio. Y pues habrán casos o habrán escenarios en los cuales me convenga incluso tener una relación inversa o prolongar incluso aún más ese tiempo expiratorio. Eh, Esta imagen la traigo a colación para hablar de que en la ventilación controlada por presión, la presión transpulmonar no solamente va a depender de la presión que nosotros estamos prefijando, y es de la siguiente manera. Si tenemos un paciente que no está haciendo un esfuerzo inspiratorio, el paciente está tranquilo, entonces vamos a ver que la presión transpulmonar pues no es tan alta. Sin embargo, si nuestro paciente está peleando con ese ventilador y hace un esfuerzo respiratorio muy grande, vamos a tener una disminución de la presión pleural, y haciendo pues la matemática con esa presión transpulmonar va a terminar aumentándose. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque un paciente con un esfuerzo inspiratorio intenso puede terminar generando una distensión pulmonar excesiva y también una lesión pulmonar inducida. Entonces, a pesar de que nosotros estemos poniendo en el ventilador esas presiones preestablecidas. Ya con base a esto, lo que tenemos que tener en cuenta son las variables que me pueden afectar el volumen en mi paciente. Tenemos entonces un tiempo inspiratorio, como les hablaba en la ecuación previa, pues el volumen corriente va a ser igual al tiempo expiratorio por el flujo. Por lo tanto, si yo tengo un tiempo expiratorio más alto, vamos a tener volúmenes corrientes más altos. También vamos a tener una presión de conducción como una variable que me afecta el volumen. Entonces, ese driving pressure va a ser como el principal determinante del volumen corriente en la ventilación controlada por presión, ya que es ese gradiente como tal que es el que me empuja el flujo, y ese flujo me termina afectando el volumen corriente. La constante de tiempo, vamos a definir esa constante de tiempo como la velocidad con la que el pulmón se llena y se vacía, y por lo tanto constantes de tiempo más largas pues van a relacionarse con unos pulmones que van a ser más dispendiosos de llenar, digámoslo de esta manera. Y la PEIT intrínseca o el auto-PIP se va a relacionar también como uno de esos factores que afectan el volumen, en la medida que el PIP intrínseco o el auto-PIP lo que terminan haciendo es una disminución de ese gradiente efectivo. Disminuimos el gradiente efectivo, disminuye el flujo que le estamos administrando a nuestro paciente y finalmente va a afectar el volumen corriente. Entonces, es otra variable que tenemos que tener en cuenta en estos casos. ¿Qué es lo que puedo traerles entonces con respecto a la parte de controlado por presión? Y es que la presión pues es una constante, lo cual es una ventaja. Podemos intentar mitigar con este modo la del barotrauma y el Billy al limitar la presión máxima. El flujo es desacelerado. ¿Por qué es desacelerado? Entonces, porque en este modo ventilatorio nosotros dependemos de un gradiente de presión para entregar ese flujo, y a medida que ese pulmón se está llenando, estamos haciendo una disminución de ese gradiente, y por lo tanto vamos a ver que la forma en que entregamos ese flujo a nuestros pacientes va a tener una rampa descendente por esa disminución del gradiente a medida que el pulmón se está llenando. Eso es bueno, puede ser bueno porque pues lo que hace, como yo les venía diciendo, es una variable que pues fisiológicamente puede ser más compatible en la medida que coincide más con ese hambre de flujo que puede tener mi paciente. Mejora la sincronía entonces, y pues el volumen, como les venía diciendo, es esa variable que va a ser reactiva y es una cosa que no podemos controlar. Entonces, es la variable que debemos estar atentos, es la variable que tenemos que establecer en nuestras alarmas, porque no es algo que tengamos fijo, que estemos controlando siempre en nuestros pacientes. Ahora, la presión soporte. Lo que estamos haciendo aquí es la variable de control va a ser nuestra presión. Vamos a tener una secuencia de respiración que es una ventilación espontánea continua, y eso es lo que nos va a dar nuestra presión soporte. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es el gatillado. Entonces tenemos el gatillado que puede ser ya sea por presión o por flujo. Por presión, entonces se detecta como tal un esfuerzo inspiratorio, lo que va a terminar haciendo que la curva de presión vaya por debajo a un límite o a
Sí, un límite establecido, lo cual puede terminar gatillando esa respiración. También la podemos establecer por flujo, como lo podemos ver a la parte de la izquierda, donde vamos a tener de que pues hay un flujo constante como tal en la máquina, en el circuito, y el paciente al hacer ese esfuerzo inspiratorio, ese flujo va a ir hacia el paciente, hay una disminución del flujo y se puede terminar gatillando esta respiración. Ahora, el ciclado, ¿cómo lo vamos a hacer? Es una ventilación espontánea, recordemos, entonces es una respiración que es soportada hasta una presión expiratoria programada y el ciclado lo podemos establecer por el flujo. ¿Cómo lo vamos a establecer? Entonces, podemos hacer que nuestro paciente cicle cuando lleguemos por encima del 25% de ese flujo pico que nosotros alcanzamos, o podemos hacer de que el ciclado sea por debajo de ese 25% de ese flujo pico. ¿Qué es lo que, o lo relevante que es sobre esto? Es de que si nosotros estamos estableciendo, ejemplo, no sé, de que nuestro ciclado sea de un 40% del flujo pico, lo que estamos haciendo es acortar ese tiempo inspiratorio, pero si por otro lado estamos haciendo que el ciclado sea en 15, 10%, estamos alargando ese tiempo inspiratorio, siempre recordando a expensas de un tiempo expiratorio. ¿Cómo lo vamos a configurar? A medida que nosotros vamos a dar una presión soporte, eso se va a asociar con un descenso del trabajo respiratorio proporcional a esa presión aplicada. Esto entonces se va a terminar traduciendo en una disminución de la frecuencia respiratoria. Entonces, lo que tenemos que establecer con esos pacientes es llegar a una meta de un volumen circulante que sea de 6 a 8 cc por kilo o unas frecuencias, o también unas frecuencias respiratorias que sean por debajo de 30 a 35 respiraciones por minuto. Aquí nuevamente lo que traigo a colación es importante con respecto a activar siempre la alarma de apnea, porque estamos en un modo en que todas las respiraciones son dadas por nuestro paciente, así que es algo que no estamos controlando directamente y es nuevamente algo que tenemos que estar muy atentos. En la imagen de la izquierda, a su mano derecha, lo que simplemente son las variables que nosotros podemos controlar, el PIO2, PIP, la presión soporte y pues la rampa, que ya es una variable que les venía comentando en el modo controlado por presión. Lo bueno de esto es que pues me puede dar una sincronía óptica, la flexibilidad del soporte, lo podemos integrar con un modo intermitente mandatorio sincronizado, que es algo que vamos a ver más adelante. Las desventajas, pues la variabilidad del volumen. Es básicamente eso es lo más importante. También que podemos tener ciclados prematuros por presión, debido a que pues si el paciente exhala activamente o tose el ventilador puede ciclar prematuramente a la fase expiratoria y pues son cosas que debemos tener en cuenta. En la parte ya del intermitente obligatorio o mandatorio, tenemos de que podemos establecer una variable de control que va a ser la presión o el volumen y las respiraciones pueden ser tanto dadas por mi paciente como dadas por el ventilador. Entonces vamos a tener ventilaciones mandatorias cuando hay apnea y ventilaciones espontáneas que podrían estar asistidas. Recordemos esa ventana de sincronización que les estaba hablando al principio de la charla. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos es que tenemos ciclos mandatorios asistidos por presión o por volumen. Esto lo que va a permitirles que los ciclos espontáneos puedan existir entre esos ciclos mandatorios y que la solución que da este modo ventilatorio es que da a un problema que es el apilamiento respiratorio. Entiende ese apilamiento respiratorio en eso en que la respiración da o el inicio de la inspiración dada por la máquina coincide con el inicio de una inspiración iniciada por el paciente, lo que va a terminar en un apilamiento respiratorio. Entonces, en el modo ventilatorio intermitente mandatorio sincronizado, la ventilación mandatoria es suministrada y se intenta de que sea en sincronía al esfuerzo inspiratorio del paciente, o sea, asistiéndolo. Eh, y si efectivamente en un periodo de tiempo no se detecta esa intención del paciente de iniciar ese esfuerzo inspiratorio, pues va a terminar dándose una ventilación dada por la máquina. Una vez más. Como les venía diciendo, es aquí como una integración de lo que yo les venía hablando al principio. Este modo ventilatorio puede ser controlado por presión o también puede ser controlado por volumen, como es en la imagen que les estoy mostrando en este momento. ¿Qué es lo bueno? Si es un modo controlado por volumen, si miramos, yo no les puedo garantizar un volumen corriente, pero sí un volumen minuto. Entonces, si no estamos cumpliendo las metas como tal en las respiraciones espontáneas que está haciendo el paciente, el ventilador va a iniciar respiraciones
las cuales intenten como tal lograr la meta de ese volumen minuto. Entonces, las respiraciones mandatorias, aplicadas, accionadas mecánicamente y cicladas por tiempo, siguen estando sincronizadas con el trabajo respiratorio de mi paciente. Continuando en la parte de la configuración, también tenemos entonces el controlado por presión. Lo sabemos también por la forma o el que tiene el flujo en la gráfica en la parte de abajo. Está de la rampa descendente. Lo que tenemos aquí simplemente estamos controlando también como tal la variable de presión, no estamos garantizando un volumen fijo y es bajo el mismo principio. Tenemos respiraciones mandatorias que pueden estar o no sincronizadas con las de mi paciente y que si no se detecta ningún intento de respiración independiente durante la ventana de gatillado, pues se aplica una respiración mandatoria accionada pues por la máquina como tal. Eh, y el volumen corriente, entonces va a ser el resultante de ese gradiente de presión que nosotros tengamos en nuestro paciente. Es importante tener en cuenta que en este modo ventilatorio, ya sea controlado por presión o sea controlado por volumen, durante la respiración espontánea, al nivel de la PIP, el paciente puede recibir pues, soporte con la presión soporte. Esa era una de las preguntas en las cuales estaba el quiz que nos preguntaba si nosotros utilizaríamos este modo ventilatorio para hacer el destete ventilatorio de nuestros pacientes. Y uno pensaría como que, bueno, pues tenemos un paciente que está en un modo ventilatorio, el cual puede respirar él por sí mismo y cuando pues, no puede respirar y tiene ese intento de respiración, pues podemos sincronizarlo con las respiraciones que nos da el ventilador y pues en teoría o en papel podría sonar a que es un modo ventilatorio que puede ayudar al destete. Sin embargo, es un modo ventilatorio que no es tan descansador como parece. Lo que podemos mirar, esto es simplemente la actividad eléctrica del diafragma y vamos a encontrar de que, pues ya sea en asistido o en espontáneo, la actividad eléctrica se va a encontrar, o sea, ese músculo está trabajando e incluso se han llevado estudios, ese fue un estudio que lo reportaba en el libro de Pilbeams y lo que miramos entonces en la gráfica de arriba es la actividad eléctrica diafragmática, lo que miramos, estamos acá en la actividad de los músculos esternocleidomastoideos y lo que estamos aquí es mirando pues la respiración como tal. Estamos viendo que aunque pareciera de que en las respiraciones que van a estar asistidas, si encontramos, perdón, espontáneas, va a haber un cambio en la parte de la actividad diafragmática. Vamos a encontrar de que en la parte de los músculos esternocleidomastoideos no hay como tal un verdadero descanso. Van a estar trabajando, entonces vamos a tener un paciente que sin importar si esa respiración es asistida o si es espontánea, va a tener unos músculos que van a estar trabajando 24 horas. Entonces, no es tan descansador como parece y lo que tiene que terminar como desventajas es esa paradoja de deshabituación. Entonces se ha demostrado que es la modalidad menos útil para retirar del ventilador si no se usa la presión, si no se usa la presión de soporte en las respiraciones espontáneas. Pues, tiene unas ventajas que son las que menos efectos cardiovasculares adversos puede presentar, mantiene una ventilación minuto mínima garantizada dependiendo pues de la configuración que tengamos en nuestro paciente. Ya a modo de conclusión, lo que traigo es que debemos recordar la taxonomía y su importancia en la medida en que esta nos va a ayudar a entender modos ventilatorios que tal vez no estemos completamente relacionados, tener siempre en cuenta nuestras variables dependientes e independientes en el modo ventilatorio a manejar, esto teniendo en cuenta que pues la forma en que yo lo asocié en la realización de la charla es que pues me ayudan a como tal de pronto a intuir qué es lo que estoy controlando, qué es lo que no y qué es lo que debo estar muy o mucho más pendiente dependiendo del modo ventilatorio en que esté utilizando, el ajuste de alarmas con base a lo que les acabo de decir y que la ventilación mandatoria intermitente sincronizada no sirve para el destete ventilatorio. Y ya, eso es lo que les traía el día de hoy. Muchísimas gracias. Muy bien, yo creo que
Oli, no apaguen el micrófono. Eh, digamos que logra en cierta forma extenderse por todos los modos, todos los tipos de esquema target, ¿listo? Pero pues en realidad quiero también aclarar en qué sentido cada modo ventilatorio de los que vamos a realizar hoy, cómo se comportaba desde el punto de vista de taxonomía. Me parece que está bien. Quizás a necesitar un poquito más de estudios con respecto a comparación con el modo controlado por volumen y el modo controlado por presión, y qué tipo de patología sí, qué tipo de patología. ¿Listo? El modo de ventilación, yo creo que podemos ver comportaba ese en nuestras pruebas de respiración espontánea. ¿Listo? Sí, sí. Ya como lo que no sé si más hablando de ¿qué puede ser tutor? El doctor Almanza con el doctor Ferrer. El doctor Ferrer, yo le envié la invitación, le envié el link y dijo que iba a hacer lo posible para asistir, pero creo que no le veo entre los asistentes. Bueno, entonces preguntas de forma. Ah, bueno, sí, de pronto para las próximas charlas había una gráfica que no aprovechaban todo el espacio de la diapositiva. Digamos que es algo, hay ilustraciones centrales como es la primera que mostró la taxonomía, estaba súper pequeña y tenía toda la diapositiva. Pero Ok. me parece que el discurso que usted tuvo a lo largo de toda la presentación refleja que tiene dominio del tema. Y eso es algo bastante importante porque a partir de acá, pues usted puede empezar a realizar o puede empezar a entrar en discusiones en qué tipo de paciente no es simple y no pues que una buena. Bueno, en ese orden de ideas, no haber realizado sus conclusiones personales, de modo completamente mandatorio, ¿con qué modo se quedaría en cuanto a qué, modo de qué variable independiente utilizaría? ¿Sin presión o volumen? ¿Y por qué? Yo me quedaría con un controlado por volumen, debido a que pues estoy garantizando como tal un volumen corriente a mi paciente y pues ya podría tratar de intervenir de otras formas con base a las presiones y veo que mis presiones están siendo muy altas, pues estrategias para disminuir como tal esas presiones a nivel de la vía aérea, pero me quedaría con el modo por volumen. Pero usted puede garantizar una ventilación protectora con presión. Eh, No completamente. Sí lo podría hacer, pero como les estábamos dando también con las presiones transpulmonares, se relacionan con mayores en el modo controlado por presión. Dependiendo, porque el paciente puede hacer esos esfuerzos inspiratorios. Y si, pues si estoy en un modo controlado donde todas las ventilaciones controladas por el ventilador, pues bueno, podría decir que entonces también por presión podría servir más. O sea, si está Sí. por volumen, no haría mayor presión transpulmonar. Si hace un espacio respiratorio, no lo utiliza. O Mm, sea, vea lo que está diciendo. Es algo mayor porque el concepto está, usted quiere evitar que exista un swing pleural y que el paciente meta más volumen en una variable que no es la independiente, sino en este caso la dependiente, en un modo controlado por presión. ujú. Usted está asumiendo que no existe presión pulmonar, No, sí, 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 sí. entonces al fin y al cabo termina sucediendo esto. Entonces, si usted es un paciente controlado por volumen o controlado por presión, pareciera ser que más allá de lo que usted setea en el ventilador, perdóname la palabra, no sé si está o programa la palabra, lo más importante es la interacción que tiene el paciente con el modo. Eso es lo más importante porque pues usted puede garantizar que el paciente tenga un volumen corriente de 6 cc por kilogramo de peso de dicho y mantener una breathing pressure artificialmente hablando con la programación de una presión pico inspiratoria y una PIP, ¿cierto? Pero ¿realmente eso lo asegura? No. Asegura que su paciente esté bien acoplado al ventilador para que no haga ese efecto de sueño. Un lado. Y lo segundo, que es algo importante,
y es que de pronto el modo controlado por volumen le puede dar más información mecánica. Es decir, cuando usted realiza una pausa inspiratoria en un modo controlado por volumen, usted puede distinguir qué tanta de esa presión corresponde al componente resistivo y qué tanta presión del componente elástico. Eso sí puede ayudarlo a hilar un poco más fino en cuanto a la dosis mecánica que le está dando a su paciente, por poner un término, ¿sí? Pero es importante que usted pueda escoger las dos cosas. Ahora, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es esperar, ¿quién está ante un paciente con una lesión pulmonar aguda? ¿O está ante un paciente con una falla respiratoria de otro tipo? Por ejemplo, un tipo 4 en donde tiene una alteración entre la parte y la demanda, o en un paciente neurocrítico con un pulmón normal, en donde usted tiene que garantizar que metabólicamente el paciente tenga un adecuado aporte de oxígeno y que no se le suba el CO2. Esa es la otra cosa que usted tiene que mirar, ¿cierto? Entonces, siempre que hace que no es solo el ventilador, es la alteración ni una patología que se utiliza. De pronto conocer una patología en donde el modo por presión podría ayudarnos. En pacientes que tengan SLA o patologías obstructivas también. Te respondió en el Mm. Puse que patologías obstructivas. No recuerdo. De los nervios, tal vez. mandatorio. Digamos que le quitemos la presión soporte. Mandatorio. Pues en un paciente que tenga completamente sedado, que no necesite hacer ningún esfuerzo, paciente neurocrítico. Debe ser que, obviamente, esto no es evaluable, sino parte como de serios de casos. Cuando usted realiza ventilación diferencial, ¿no? Un paciente con una contusión pulmonar de un lado, un pulmón sano en el otro, usted quiere mitigar al máximo el efecto mecánico en el pulmón enfermo. Entonces usted trata de limitar artificialmente la presión de conducción. Pero ¿qué pasa? Que si usted la limita, seguramente en un paciente con características de distensibilidad bastante disminuidas, pues eso va a conllevar de que los volúmenes que pueda moverse el pulmón no sean los suficientes. Sin embargo, tiene el otro pulmón que está sano, en donde se lo puede ventilar por volumen para tratar de acoplar la demanda metabólica del paciente que es traumatizado, y es una de las estrategias que ponen en donde tienen los dos modos, eh, tanto presión para el pulmón enfermo como volumen para el pulmón sano de la protocolo, pero esto es netamente como la plausibilidad biológica, no porque hay una evidencia fuerte a favor de eso. Pero tienes que asegurar que el paciente no haga swing y que no haga volúmenes más de 13 por kilo. Eso es muy importante, ¿no? Lo mismo, o sea, la interacción, ¿cuál es la interacción? Si está relajado y se da, entonces, ganador en estas dos tasas. ¿Listo? Hay unas cosas o condiciones que favorecen el uso. Yo creo que eso no está funcionando. Hay unas condiciones sobre las cuales usted podría elegir un modo controlado por volumen o por presión. Ninguno de los dos es el malo. Y la idea de esta charla no es que nos llevemos un mensaje de que vamos a usar este sí y que el otro por nada del mundo. ¿Listo? Muy bien, esas condiciones, las que usted decía, por ejemplo, las del aumento de la presión transpulmonar, es importante tener presente eso en los pacientes que tienen C-drive elevado, ¿ya? Por eso el ejemplo del quiz después de la P01. Porque eso tampoco quiere decir que usted, un paciente que respira espontáneamente, pues tampoco pueda usar un modo de autopresión. Sin embargo, si bien, como lo decía José, la presión transpulmonar va a estar elevada en el modo controlado por presión, el ventilador, si la presión transpulmonar le da para llenar el pulmón con 9 cc por kilo o 10 cc por kilo, el ventilador se lo da, termina siendo un volumen de litro. ¿Listo? A diferencia del controlado por volumen que se va a limitar con el que se va a poner. Y en ese sentido, pues va a disminuir la probabilidad de generar vídeo. ¿Listo?
La, estas patologías de limitar la presión, la presión de la vía aérea y la presión pulmonar, como por ejemplo la fibrosis pulmonar, en esas condiciones quizás un modo controlado por presión podría ser mejor. ¿Listo? Porque definitivamente ustedes, por tratar de oxigenar mejor el paciente, no pueden terminar metiéndole porciones a lo poco que les queda de pulmón bueno a sus pacientes. ¿Listo? Entonces, esa podría ser una opción un poco más adecuada para este tipo de patologías. Ahora, la eterna discusión de esta revisión, cuando la hemos hecho en diferentes foros, es en patología obstructiva. ¿Qué opina usted de las curvas o de las ondas de flujo en la patología obstructiva? ¿Mejor una en rampa descendente o es una onda cuadrada? ¿Qué considera usted que podría ser mejor? Digamos lo que he estado mirando, la constante, que sería una onda cuadrada, se podría relacionar con una mejor homogenización de la distribución del flujo que estamos administrando a nuestro paciente. También había leído que el sinusoidal también se podría relacionar, pero es un modo que ya no se utiliza casi, o que no se utiliza. Sinusoidal sería de un bajo, Ajá. ¿ya? Entonces, o de una espontánea, ¿listo? Pero pues en ese sentido, controlar de alguna u otra forma al paciente, hay una discusión. Hay personas que consideran que la onda de rampa descendente podría llegar a vencer o abrir la presión dado que entrega un flujo más rápido, ¿no? Pero también se ha descrito que la distribución del flujo podría ser más turbulenta en las ondas de rampa descendente. Por lo tanto, eso también terminaría quizás aumentando la resistencia que podemos tener en el momento de ingreso de ventilar a ese paciente. Hay un término importante y es la presión media de la vía. Yo voy a decir que durante todo el ciclo inspiratorio, ¿cuánta dosis de presión le está dando usted a esas unidades alveolares que podría ser de utilidad clínica al momento de tener que ventilar a un paciente con inestabilidad dinámica? En donde si usted mantiene unas presiones en un tiempo más prolongado, pues seguramente el paciente tendrá un efecto deleterio en su gasto cardíaco. Entonces, si usted tiene un paciente muy inestable, trate de mantener las presiones de la vía media aérea más bajas. En ese orden de ideas, el nodo o la onda de flujo que más se asocia con menores presiones sería la rampa desacelerante. Inclusive usted lo ve, ese cambio de rampa desacelerante y cuadrada, ¿qué pasa con las presiones de la vía aérea? Una de las preguntas del quiz era, ¿cuáles son las asincronías más frecuentes en el mismo controlador? ¿Ya? Entonces, Mafe, ¿qué asincronías crees tú que se podrían presentar? Pues serían las de, pues falta, pues el inicio serían las de trigger o las de ciclado. Como ciclado temprano, ciclado tardío. No te voy a decir, no se presentan, se pueden presentar, claro que sí, pero no serían más frecuentes. Santiago, Va por volumen, porque aquí ven, es el hambre de flujo, de presentarse más. el hambre de flujo.